Hola, ¿qué tal? Buen día, yo soy el doctor Alberto Medina y primeramente bienvenidos a nuestro capítulo número 3 de Hipno Podcast. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy controversial, de un tema que genera mucha expectativa, que nos han preguntado mucho en redes sociales y el tema es hipnosis infantil. ¿Se puede hipnotizar a un niño? ¿Qué beneficios tiene la terapia con hipnosis en un niño y en un menor? ¿A partir de qué edad es posible hipnotizar a un niño o a un bebé? ¿Y hasta qué edad se consideran niños y los beneficios que podemos obtener? Para iniciar este capítulo, me gustaría empezar recordando situaciones importantes acerca de la hipnosis. La hipnosis únicamente es una serie de pasos. Es un proceso que nos permite alcanzar un estado mental de ondas cerebrales que va a favorecer que las sugestiones o las indicaciones que se le den, en este caso a un menor, queden guardadas en la parte emocional, en la parte subconsciente. Como ya hemos visto, la mente es una serie de procesos del cerebro y el subconsciente únicamente son las emociones. Actualmente se dice, y lo hemos platicado en otras ocasiones, que un niño o una persona aprende mejor cuando se estimula ese conocimiento a través de emociones. Cuando un niño está feliz, aprende más que si se lo decimos en un estado neutral. Un niño antes aprendía a base de regaños, y los regaños eran un shock emocional que generaba en el niño situaciones cerebrales y desarrollo de hormonas y mediadores químicos que hacían que el niño aprendiera. Actualmente todas esas cosas han estado cambiando y a raíz de este conocimiento de la hipnosis podemos ayudar a nuestros hijos, podemos ayudar en general a la población infantil a alcanzar sus objetivos, a tener una mejor concentración, un mejor desarrollo emocional, un mejor desarrollo social, una mejor convivencia familiar. Y vamos a empezar desde el principio. ¿Se puede hipnotizar a los bebés? Sí, es posible hipnotizar a los bebés. De hecho, la hipnosis en neonatos o la hipnosis neonatal tiene múltiples beneficios, como cuáles. Los más frecuentes son la mejora en la digestión. En un niño es muy frecuente esa parte de los cólicos, las situaciones intestinales, la distensión, y es altamente efectivo para mejorar o inclusive para retirar el medicamento para estas situaciones. Ya hablamos de la digestión, también en los neonatos, los cólicos, el llanto, los miedos, el apego a sus padres. Con la hipnosis es una herramienta que va a favorecer todas esas situaciones para que el bebé se desarrolle de una mejor manera, de una forma más feliz. También ir fomentando el apego con su familia, mejorar la calidad del sueño, las horas del sueño, ayudarle al bebé a esa parte de la regulación circadiana, que duerma las horas que tiene que dormir, que despierte cuando tiene que comer, sin que esté todo desregulado a diferentes horarios. Estos son los beneficios que podemos obtener con un bebé. ¿Y cómo se hipnotiza un bebé si no te puede poner atención, si no puedes traerlo a una sesión formal de hipnosis? Pues es muy sencillo, tenemos que aprovechar los ciclos de sueño naturales del bebé, las ondas cerebrales que se van a ir generando dependiendo cuánto tiempo lleve dormido y las características físicas que nos vaya dando. En términos generales, la hipnosis en neonatos o la hipnopedia se lleva a cabo durante los primeros 20 minutos del sueño del bebé. Si usted quiere modificar alguno de estos aspectos que ya comentamos en su bebé, que mejore su digestión, que mejoren las horas del sueño, que deje de llorar, que sea un niño más feliz, un bebé más feliz, que no tenga miedos, que no despierte asustado, ¿qué hay que hacer? Hay que estimularlo durante los primeros 20 minutos que está dormido. Justamente cuando tu bebé se queda dormido, ese es el momento para acercarte y empezarle a hablar. Aquí no es necesario la intervención de un profesional. Simplemente tú desde casa puedes darle las instrucciones o las indicaciones. Hablarle a tu bebé durante los primeros 20 minutos del sueño es una técnica de hipnosis. Es importante y es altamente efectiva que esta información fuera de conocimiento público. ¿Por qué? Porque de esta manera podríamos evitar situaciones digestivas, situaciones emocionales y podrías ayudar a tu bebé a crecer de una forma más saludable. ¿Esto hasta qué edad lo podemos hacer? Esto lo podemos hacer desde que el bebé nace hasta aproximadamente el año y medio o los 2 años de vida. Después de los 2 años de vida, de los 2 a los 7 años de vida, el panorama cambia.
Aquí ya se necesitan ciertas técnicas para poder captar esa atención de tu bebé, de tu niño, y poder entrar en esa parte subconsciente y generar cambios reales. ¿Cómo se hipnotiza a un niño entre los 2 y los 7 años? Es importante también volver a mencionar las bases fisiológicas y médicas de todo esto que estamos diciendo. Un niño se mantiene en una hipnosis constante o permanente hasta los 7 años. Esto ocurre porque la parte frontal de nuestro cerebro, la parte que razona, la parte que analiza, se empieza a desarrollar, o más bien empieza a madurar a partir de los 7 años. ¿Esto qué significa? Que todos los niños entre los 2 y los 7 años están hipnotizados todo el tiempo. Es por eso que en ese momento es cuando tenemos que tener cuidado de las cosas que les decimos, de las instrucciones que les damos y cómo nos dirigimos hacia ellos. Si tú a un niño entre los 2 y los 7 años le repites, o en casa se le repite, un patrón de conducta como eres tonto, no puedes, eres grosero, maleducado, todas esas frases se quedan guardadas como si estuvieran en una sesión formal en un adulto. Es por eso que es importante y se dice actualmente que es valioso hablarles en positivo a los niños. Lejos de decirle, no agarres ahí, pues agárralo con cuidado. Y todo ese tipo de herramientas que actualmente son muy conocidas tienen su base científica. Y esa es que los niños se encuentran en un estado de hipnosis permanente. ¿Qué hago yo cuando me traen a un niño entre los 2 y los 7 años al consultorio para una sesión o para resolver un tema en particular? Puede ser de comportamiento, puede ser de lenguaje, puede ser una situación motriz, inclusive puede ser una situación física. En los niños es muy importante y es muy fácil moldear toda esa parte, inclusive la biológica. Muchas enfermedades, como la ansiedad en los niños, como la obesidad, como el mal comportamiento, como el retraso en el lenguaje, como un niño hiperactivo, se pueden modificar o corregir con una sola consulta. Lo único que tenemos que pedirle al niño es un poquito de su atención. ¿Y cómo vamos a obtener eso? Esto se hace a través de juegos. Por ejemplo, si a mí me traen a un niño o me programan una consulta de un niño entre los 2 y los 7 años, yo necesito recabar la información de ese niño desde antes de la consulta. Yo no puedo dejar que llegue el niño al consultorio y entonces empezar a preguntar, bueno, ¿para qué me lo trae? Como una consulta médica habitual. ¿Por qué? Porque además los niños ya traen una sugestión de que si van al doctor, algo malo va a pasar. Los van a hacer llorar, los van a revisar, es una situación de miedo. Aquí yo hablo con los papás desde antes de la consulta, se comunican conmigo, yo les mando un cuestionario en donde les pido una historia clínica o prácticamente un expediente médico que me tienen que llenar en su casa, mencionándome cuáles van a ser los motivos de consulta. Vamos a poner un ejemplo. Para terapia de lenguaje, mi hijo tiene 3 años y todavía no habla. Ok, bueno, si ese es el motivo de consulta, yo necesito que me digan cómo lo han estimulado, qué herramientas han utilizado, si lo han llevado a otro tipo de terapias, cómo es su dinámica familiar, cómo es el estado anímico del niño, a qué le gusta jugar, qué programas ve en la televisión, cuál es su personaje favorito, cuál es su color favorito, qué no le gusta, qué comida sí le gusta, etc. Vamos a hacer un interrogatorio muy preciso. ¿Para qué? Para que yo tenga todas las herramientas para poder generar una empatía con el niño y entonces el niño desde que entre ya confía en mí. Por ejemplo, si los papás me dicen que les gusta ver, no sé, alguna caricatura en particular, pues desde antes que llegue al consultorio yo le voy a pedir a los papás que me traigan un peluchito de ese dibujo animado, de esa caricatura que le gusta a su hijo. Eso lo tienen que comprar ellos y yo se los pido. Les digo, ¿sabes qué? Tráeme un peluchito o tráeme la situación que le guste al niño, en este caso todavía al bebé de 3 años, para que cuando entre sea lo primero que vea. Y entonces desde ahí yo ya lo estoy hipnotizando. ¿Qué le gusta comer? ¿Qué colores le gustan? Pongo aromas en el consultorio para que desde que entre sus sentidos comiencen a captar cierta información que lo comienza, si bien a relajar, a meter en un trance de hipnosis. Y de ahí pasamos al siguiente grupo de edad, los niños entre los 4 y los 7 años. En este grupo de edad es muy frecuente el motivo de consulta que sea el comportamiento del menor. Niños berrinchudos, niños agresivos, niños que se enojan con facilidad, con un poco control de emociones, con impulsividad o explosividad. La mayoría de estos casos no tienen tanto que ver con el niño, tienen que ver con el entorno familiar. Y la mayoría
de las consultas que yo doy entre los 4 y los 7 años, es más importante tratar al papá o a la mamá que tratar al niño. Muchas veces dicen, es que el niño es grosero, el niño explota con facilidad, el niño no me hace caso. Pero en realidad cuando yo les mando ese cuestionario y empiezo a conocer cuál es la historia de ese niño y de qué manera lo voy a poder ayudar, me doy cuenta que en realidad lo que pasa es de que el niño no tiene atención, que no le hacen caso a los papás, que el papá no les hace caso a los niños, que dejan al niño ahí jugando, que lo dejan al niño mientras se van a trabajar, y que los 5 minutos que tienen en el día, pues por supuesto el niño no les hace caso. Entonces es más importante tratar en este caso normalmente a los padres que al niño. En el grupo de edad entre los 4 y los 7 años me llega un niño a consulta, hago todo el cuestionario, me armo de todas esas herramientas que voy a ocupar para que el niño, desde que entra al consultorio, el niño ya esté hipnotizado. Hacemos una sesión, normalmente las sesiones son entre 20 y 30 minutos, no más, en donde se ocupa una técnica de hipnosis directa. Y después trato 2 o 3 veces en sesiones a los padres. Este es normalmente lo que pasa. Entonces es importante. Aquí me gustaría concluir este grupo de edad mencionando que es importante que tú, como papá, que quieres traer a tu hijo o estás buscando alternativas, primero te fijes en lo que está pasando en casa y que vengas abierto, inclusive a trabajar tú como padre para ayudar a que tu hijo se desarrolle de la mejor manera. Después, viene otro grupo de edad también muy importante, entre los 7 y los 12 o los 13 años. Esa parte en donde a los niños me los traen principalmente por un diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad, lo que se conoce como TDAH. Actualmente, el diagnóstico de TDAH está muy inflado, está excesivamente mal diagnosticado. Cualquier niño que va al psicólogo por mal comportamiento, por bajo rendimiento en la escuela o por un pobre control de impulsos, inmediatamente se diagnostica como TDAH. Y como el TDAH es una afección o una situación médica que no tiene algún estudio clínico de sangre, de radiografías, de imagen que lo pueda diagnosticar y solamente es a través de unos cuestionarios, está muy mal diagnosticado y actualmente yo podría decir que de 100 niños que me traen con un diagnóstico de déficit de atención, únicamente el 5% o menos realmente tiene un déficit de atención. Y a diferencia de lo que se conoce o se dice en la parte psiquiátrica o en la parte psicológica, que el TDAH es un padecimiento difícil de tratar, nosotros con hipnosis podemos mejorar el déficit de atención en más del 90% de los casos en una sola sesión y el tratamiento es más sencillo de lo que se imaginan. Lo único que hay que hacer es identificar un momento en el que el niño realmente tiene una buena atención y habitualmente cuando pasa esto, cuando están viendo la tele, cuando están jugando videojuegos, actualmente pues cuando están en la tablet. Y yo le pido a los papás en ese cuestionario, en ese interrogatorio que yo les hago desde antes de venir al consultorio, que me manden un video de aproximadamente 1 minuto sin que su hijo se dé cuenta cuando esté teniendo la mayor atención en alguna actividad. A veces sí me traen cuando están jugando fútbol o cuando están en algún juego de mesa o leyendo. Lo más habitual es de que me mandan un video cuando el niño está en la tablet, en el videojuego, viendo la televisión. Y entonces ahí yo me doy cuenta de las expresiones corporales que tiene ese niño. ¿Qué hace cuando está poniendo atención? A lo mejor cruzan las piernas, a lo mejor tienen las manos en una posición, a lo mejor están en alguna posición o en una forma física habitual que siempre lo hacen cuando están haciendo esa actividad. Y entonces en hipnosis ocupamos esos anclajes que él ya tiene de atención para traerlos a situaciones que son favorables para su desarrollo. Por ejemplo, si un niño está jugando videojuegos y siempre cruza las piernas de esta manera, y el papá me manda ese video que el niño tiene atención cuando cruza las piernas y está en los videojuegos, pues es muy sencillo. En hipnosis la terapia únicamente va a constar de mover ese anclaje. Y ahora, cada que el niño quiera aprender, que esté en la escuela, se esté dispersando o simplemente vayas a tener tú una plática como papá con el niño, le dices siéntate en el sillón y cruza tus piernas. Y de esa manera ya se trató en la sesión de hipnosis que ese anclaje va a significar atención para el niño. Y en la mayoría de los casos, más del 90%, el TDAH lo podemos resolver con una sola sesión. El medicamento para TDAH se llama metilfenidato. Actualmente es recetado
como si fuera cualquier dulce. Los niños que vienen conmigo entre los 7 y los 12, 13, 14 años, la mayoría vienen medicados con metilfenidato y la mayoría de los papás me dicen que no vieron ningún cambio cuando empezaron a tomar el medicamento. Esto es un dato claro de que el diagnóstico es incorrecto, que seguramente no es TDAH, simplemente es una situación emocional, una situación de aprendizaje y una situación que se puede mejorar con una sola consulta. Es importante, igual que en el grupo anterior de los 4 años, que los papás vengan con disposición de cooperar. A veces nada más vienen y dicen, ay, le dejo a mi hijo para que me lo arregle. Y en realidad así no funciona. Voy a platicar un caso de una paciente, de una niña que tuve hace unas semanas. Viene con el diagnóstico, con el motivo de consulta de TDAH, déficit de atención, y desde que la mamá se pone en contacto conmigo vía telefónica me dice, es que la verdad mi hija es muy agresiva, mi hija no pone atención, mi hija si yo le hablo no me hace caso, no me voltea a ver, va baja en la escuela, se la pasa viendo las pantallas, ya sea la televisión, videojuegos, internet o la tablet. Cuando yo le explico cómo es mi método de trabajo, le pido el cuestionario, me lo manda. Efectivamente me manda un video de la niña que cuando yo le pedí un video de su hija cuando está poniendo atención, pues es jugando tablet. Le digo, ok, muy bien, pues ya tengo yo la información, necesito que me la traiga y le explico mi forma de trabajar. ¿Y cómo es mi forma de trabajar con los niños ya un poquito más grandecitos? Ganarme su confianza desde el principio. Yo con ese interrogatorio y esas preguntas o ese cuestionario que le mando a los padres, yo ya sé cómo me voy a dirigir a esa niña. Desde que entra al consultorio, le digo como le gusta que le digan. Le digo, siéntate, oye, ¿qué te gusta? ¿Qué videojuegos te gustan? A mí también me gusta la tablet, ¿tú qué ves en la tablet? Etcétera. Primero, esa primera parte de consulta es hacer una buena relación con el niño. Enfocarme al 100% con el niño. De hecho, le digo a los papás que en esa primera consulta, el día que nos vamos a ver, ni siquiera les voy a preguntar a qué viene. ¿Por qué? Porque yo ya tengo esa información. Viene el papá, se sienta junto a la niña y yo me enfoco en la niña. Al papá no le pregunto, porque si yo ahí delante de la niña le pregunto al papá, oiga, ¿por qué me la trae? Pues el papá va a empezar a atacar, a decir es que no me hace caso, es que es grosera, y entonces el niño se empieza a poner defensivamente y eso va a impedir que podamos trabajar de una forma efectiva. Solamente saludo al papá y me enfoco en el niño. 3 minutos con el papá y lo saco del consultorio. Aquí viene una parte muy importante, la seguridad de los niños. Entonces, es importante que usted, si está buscando una terapia con hipnosis o cualquier tipo de terapia para su hijo, vaya con un profesional, con un médico, con un psicólogo, con un psiquiatra, que en realidad sea de confianza y que tenga la capacitación para tratar a niños. Así como es fácil modificar el comportamiento de los niños para bien, también es fácil echarlo a perder. Entonces es importante que el profesional al que usted acuda sea un profesional calificado. Todas mis sesiones con los niños están grabadas. Yo no les doy la grabación a los papás. Ellos pueden estarlo viendo, a lo mejor dejamos el celular de este lado y puede estar con una videollamada sin sonido. Pueden estar viendo la sesión. ¿Para qué? Para que estén viendo que su hijo está bien, para que estén viendo que no pasa nada extraño en las sesiones. Pero los papás no pueden escuchar la sesión y por supuesto no les mando el video, porque de ahí hay información que los niños tuvieron la confianza de expresarle en la consulta y con la cual yo voy a trabajar, y que los padres no necesitan saberla. Si bien al final puedo dar un reporte médico por escrito de lo que se trabajó en la sesión, es diferente a que el papá esté presente en la consulta que voy a tener con su hijo. Normalmente las consultas en este grado de edad son cercanas a los 30 minutos y ocupamos diferentes herramientas. Por supuesto, ocupamos la parte del subconsciente o la parte emocional del niño y aprovechamos que se encuentra en un estado de hipnosis permanente para poder hacer que los cambios sean altamente efectivos. De ahí nos saltamos al siguiente grupo de edad, que son los adolescentes entre los 12 y los 16 o 17 años. Y nuevamente nos encontramos que aquí ya pasaron, o sea, más bien se estuvieron pasando las oportunidades de corregir las situaciones negativas desde que se empezaron a presentar. Porque aquí vienen los papás y me dicen, bueno, le voy a llevar a mi hijo, tiene 16 años y es un rebelde de primera. Se la quiere pasar encerrado en su cuarto, no convive con la familia, le decimos algo y luego se enoja, no aporta a la casa, no nos habla, no hay comunicación. Pero todo eso tiene un trasfondo desde que el niño
fue diagnosticado con déficit de atención desde los 7 o los 6 años y el tratamiento fue equivocado, porque a veces creemos que únicamente con darle su pastilla en las mañanas es más que suficiente, y no, a veces lo que se necesita es ponerle atención a los niños. Retomando un poquito, porque ya me fui por otro lado, de ese caso que les iba yo a platicar, conozco a la niña y la mamá me dice, es que la niña le va a romper el consultorio, le va a agarrar cosas, las va a tirar, va a ser muy difícil que usted pueda trabajar. Yo le digo, bueno, pues tráemela, vamos a ver. Pues si rompe, pues no pasa de que usted lo pague. Total, me traen a la niña, empiezo a trabajar con ella y todo esto que yo fui haciendo desde que la niña llega al hospital, no la podemos hacer esperar, tiene que pasar como prioridad, yo la tengo que esperar, recibir, hablar con ella, hablarle de sus gustos e inclusive formular la terapia de acuerdo a lo que les guste. El proceso de inducción de hipnosis en un niño es muy diferente al de un adulto. Al de un adulto lo podemos poner a que vea un punto fijo, que imagine cosas, no sé, hipnosis de shock, hipnosis con fosfenos, con luces, un sinfín de alternativas. Con los niños lo único que hago es hacer una cosa que se llama storytelling, que son metáforas, que son cuentos. Cierra tus ojos y les empiezo a contar un cuento de lo que yo sé que les gusta. He hecho cuentos de Minecraft, de Among Us y de actualmente las cosas que están de moda. Yo tengo que tener ese ingenio con el cuestionario que me mandan los padres de hacer una terapia que me vaya a ser fácil atraer la atención del niño. Total, regresamos a este caso. Empiezo a hacer la terapia con esta niña de una situación que a ella le gustaba mucho ver videos de YouTube. Empezamos a hablar de eso, le digo cierra tus ojos, empieza a entrar en un estado profundo de hipnosis, de relajación, trabajamos y la niña era otra saliendo de la consulta. Y le dije, mire señora, ya trabajamos, mejoramos estos puntos, esto fue lo que se trabajó en la sesión, pero necesito trabajar con usted. Y con la mamá tuve que trabajar 3 sesiones para modificar hábitos. Y la primera instrucción, la primera tarea que le dije es necesita ponerle atención a su hija. Si usted no le pone atención a su hija, usted me la va a traer la próxima semana porque no va a ayudar a que los cambios se procesen y maduren en el cerebro de su hija. ¿A qué quiero llegar con esto? Que muchas veces, la mayoría de las veces de hipnosis infantil, hay que trabajar más con los papás que con los propios niños. Con los niños es muy sencillo hipnotizarlos, con los niños es muy sencillo hacer los cambios, con los niños es muy sencillo corregir el TDAH, el déficit de atención, el comportamiento en la escuela, ayudarlos a un aprendizaje acelerado, a aprender idiomas, a mejorar su rendimiento en los deportes, a dormir mejor, a quitar miedos, a quitar fobias, a generarles una versión de sí mismos positiva, que ellos tengan una autopercepción de ellos mismos positiva, que se vean capaces de hacer las cosas. Eso es muy sencillo. Aquí lo importante es de que los papás estén dispuestos a trabajar. Y nos pasamos al siguiente grupo de edad, en los adolescentes, 15, 16 y 17 años. A ellos ya los tengo que tratar, si bien con todo ese mismo entorno, con toda esa misma empatía que tengo que generar con ellos, también trabajo sobre un cuestionario previos. A ellos ya hay que preguntarles qué quieren tratar. Y normalmente siempre contestan lo mismo. Los papás me llenan un cuestionario de 3 hojas de todas las cosas que quieren que su hijo cambie. Que ayude en la casa, que se meta a bañar, que mejore la escuela, que se pare temprano, que no conteste mal, que no sea grosero, que tenga una buena convivencia, que coma bien, que se cambie la ropa, que recoja su cuarto, como lista de Navidad. Después de recabar toda esa información, yo hablo con el joven y le digo, oye, fíjate, yo soy un médico que te puede ayudar a que tu vida sea mejor. Nada más dime las 2 cosas que te gustaría mejorar. Y normalmente siempre contestan lo mismo, que es tener más paciencia, llevarme mejor con mi familia. Y sobre eso trabajamos. Ocupo todo el cuestionario para tener las herramientas para la sesión, pero en realidad yo tengo que trabajar sobre lo que el joven cree que está pasando en su mente, en su familia. Y normalmente los resultados son altamente efectivos y se obtienen cambios de más de un 70 o 80% de mejora en su comportamiento desde la primera sesión. Más o menos este es el panorama que tenemos con la hipnosis infantil actualmente, y me gustaría concluir este episodio dejando una
no sé, una reflexión hacia todos esos padres que buscan alternativas para mejorar el rendimiento, el comportamiento o la relación con sus hijos, que muchas veces el problema no son los niños, el problema es el entorno familiar, el problema es actualmente la vida tan acelerada que llevamos, los niveles de estrés o ansiedad tan altos en los que se someten los adultos y arrastramos a los niños, la poca atención que se le pone a los niños en realidad a su crecimiento, a sus tareas cotidianas, a pasar tiempo con ellos. Y si bien es importante y es muy sencillo hipnotizar a un niño y ayudarlo a que mejore en todos estos aspectos, es más importante que los papás quieran cooperar con el desarrollo de sus hijos. Espero que esta información les haya servido, que les haya sido útil. Recuerden que yo soy el doctor Alberto Medina, soy médico, soy cirujano y recuerda que todo en la vida es hipnosis.